Puede tener alcoholismo, tabaquismo y principalmente consumo de estupefacientes y otras drogas ilícitas que un síndrome de abstinencia nos llevará a simular un abdomen agudo, pero de causa no quirúrgica. ¿Qué intervenciones quirúrgicas previas ha tenido? Si las ha padecido, nos orientará hacia, y si tiene un cuadro de tipo obstructivo, a las bridas y adherencias. En el caso de mujeres es importante la información en relación a su historial obstétrico y ginecológico, o sea, tipo de embarazos que haya tenido o también las infecciones inflamatorias que hayan padecido a nivel del útero, las trompas y los ovarios. Consumo de fármacos, antiinflamatorios no esteroideos, corticoides, inmunosupresores, que su consumo crónico tiende a producir daños a nivel del estómago porque son erosivos y en el duodeno y de ahí se presentan las úlceras pépticas. Entre los antecedentes familiares, algunas enfermedades, por ejemplo, de patología cardiovascular o de patologías donde hay un síndrome metabólico que pueden llevar a las isquemias, infartos y otro tipo de patologías que se presenten en los pacientes. Y las historias de viajes recientes realizados al exterior, no tanto para el latinoamericano, pero sí para el americano o para el europeo, porque su sistema inmunitario no está tan desarrollado como el latinoamericano, ya que aquí hasta podemos consumir en la calle y no nos produce ninguna enfermedad. En cuanto a la semiología del dolor, ya saben ustedes también que se debe utilizar el mnemotécnico de Alicia y que indica generalmente cómo es la forma de comienzo, dónde está localizado, cuál es su intensidad, qué carácter tiene, si tiene irradiación y qué factores modifican la presencia del dolor abdominal. De la forma de comienzo, generalmente en el abdomen agudo siempre va a estar presente la rapidez con que se instala el dolor. En forma súbita puede verse ruptura de un aneurisma de esófago, perforación de una úlcera gástrica o duodenal, un embarazo ectópico roto, una ruptura de un absceso intraabdominal o un infarto agudo de miocardio. En la rápida, que esta ya se instaura en minutos a diferencia de la súbita, que es en segundos, encontraremos la pancreatitis, el cólico biliar, el renal, las diverticulitis, las obstrucciones y las graduales, que es instalación en algunas horas, las de tipo inflamatorio, como por ejemplo las apendicitis, diverticulitis, las colecistitis y también las obstrucciones intestinales, pero sin que medie la estrangulación. La localización constituye una valiosa ayuda para el diagnóstico y debemos reconocer si se trata de un dolor somático, visceral o referido y donde se localiza en los 9 cuadrantes abdominales. Vemos acá la representación de todas las enfermedades y los órganos que podrían estar envueltos en los hipocondrios, derecho e izquierdo, en las fosas ilíacas derecha e izquierda, en el epigastrio, el mesogastrio y el hipogastrio, y que faltarían aquí los flancos derecho e izquierdo. La intensidad depende del grado de tolerancia del paciente, por eso la escala de EVA es la que nos ayuda a preguntarle, porque al ser un síntoma y no es evaluable objetivamente, nos indicarán del 1 al 10 cuánto es la intensidad que él percibe su dolor. El carácter será cólico o espasmódico, compresivo, punzante, urente, etc. ¿Qué factores modificarán el consumo de analgésicos previos al inicio del cuadro del dolor? La alteración del sensorio, producto de una sedación o ingesta de alcohol, o por último, el uso de estupefacientes o drogas ilícitas que esté consumiendo el paciente. ¿Qué síntomas asociados se presentan al abdomen agudo? Una de ellas, y la primera en presentarse, es la anorexia o la hiporexia, la disminución o la ausencia de apetito en los pacientes, náuseas y vómitos, que se los deben cuantificar los vómitos y ver las características y cómo está el tránsito intestinal, si está presente una constipación y una obstipación en el paciente. La fiebre estará
presente en los casos de tipo inflamatorio y cuando se complican los perforativos o los obstructivos, pero su presencia nos indicará desde un inicio que tiene más una etiología inflamatoria e infecciosa que en relación a los otros cuadros. A la exploración física, lo importante es la precisión del estado general y la actitud que tiene el paciente, y generalmente este debería estar inquieto porque el dolor abdominal es intenso y no calma con ninguna postura. Cuando el paciente se encuentra inmóvil y postrado, o sea, echado en decúbito dorsal con las piernas flexionadas, que es nada más que para relajar la musculatura abdominal y del músculo psoas, nos debería hacer pensar en una peritonitis, que ya vimos en la clase del día de ayer, y también encontraremos un paciente inquieto, sudoroso, pálido, cuando está con signos de shock, etc. En la exploración abdominal, vemos y seguimos los pasos semiológicos a la inspección, observamos si el abdomen está distendido, excavado, plano, etc., si existen cicatrices quirúrgicas, presencia de masas o signos inflamatorios localizados o generalizados. En la auscultación, los ruidos hidroaéreos pueden ir desde disminuidos, abolidos, hasta los aumentados de intensidad, principalmente en los inicios de una obstrucción intestinal. La percusión, si encontramos timpanismo, nos indica que hay una distensión producto de una obstrucción intestinal, y si encontramos matidez, y si esta es más cambiante, puede ser sugerente de una citis. Y en la palpación, tanto superficial y profunda, encontraremos no solo el despertar dolor y signos de irritación peritoneal, sino que también la presencia de masas o megalias que se pueden encontrar. Es importante también recalcar de que al paciente y que cursa con abdomen agudo y en general a todo tipo de paciente, es importante realizar el tacto rectal y la exploración urogenital. En el tacto rectal nos puede permitir comprobar la existencia de masas tanto intra como extraluminales, la presencia de heces o productos sanguíneos en el dedo del guante. Además, si es muy doloroso, que podría tratarse de una fisura, y no se olviden ustedes que en paciente obeso, a veces los signos de irritación por apendicitis aguda no son muy demostrativos, entonces el tacto rectal nos permitirá su diagnóstico con mayor precisión. El tracto urogenital, para ver si no se trata de una torsión testicular o alguna otra alteración que pueda presentar él o la paciente. Aquí están los signos clásicos que ustedes ya los conocen, desde Aron, Basler, Bloomberg, Carnet, Delier, Charcot, etcétera, que no es el momento de estar explicando uno a uno. ¿Qué pruebas de laboratorio entonces? Las más útiles y básicas que debemos pedir, además de un hemograma y ver cómo está la hemoglobina y el hematocrito, es demostrar si los leucocitos y su fórmula leucocitaria se encuentran aumentadas de cantidad, que nos podría indicar la presencia de un foco infeccioso. Cómo están los electrolitos, el nitrógeno ureico, la creatinina, para ver la función renal y el estado metabólico, un análisis de orina para descartar cálculos renales o infecciones como la pielonefritis. La gonadotrofina coriónica humana es importante en toda mujer en edad fértil para descartar un embarazo. Amilasa y lipasa para pancreatitis. Las pruebas de función hepática para ver enfermedad hepática o vesicular o de las vías biliares, lo mismo la fosfatasa alcalina, y luego los otros cultivos que se deberían hacer. En el hemograma, además, encontraremos de la hemoglobina y el hematocrito ver si lo que ya les mencionaba, si existiría neutrofilia, callados, etc. En la orina, la presencia de hematuria, piuria, bilirrubinuria, después albuminuria o, por último, hemoglobinuria, que no solo nos ayudarían en diagnosticar una infección del tracto urinario, sino también el daño renal que podríamos entrar con la presencia de albuminuria y de hemoglobinuria. Los estudios de imagen son muy importantes y ayudan, que se pueden ir sacando desde las radiografías simples y terminar en
las tomografías y las resonancias. En la radiografía de abdomen simple, ver la línea del psoas, si está borrada. En patología de peritonitis o retroperitoneal se borra, cómo está el patrón gaseoso, si existe distensión de intestino delgado o grueso, y si hay la presencia de un neumoperitoneo, que ya les mencioné el día de ayer, la mejor placa es la de tórax y la o postero anterior y la lateral, y no tanto la de abdomen simple, aunque se la puede ver también porque una placa bien tomada de abdomen debería comprometer las cúpulas diafragmáticas. La presencia de calcificaciones por apendicolitos o cálculos, cuerpos extraños que podrían existir dentro del intestino, masas en los tejidos blandos y alteraciones óseas. Aquí vemos una imagen de un neumoperitoneo, aquí de una obstrucción intestinal, donde estamos observando una asa de intestino grueso. Perdón un momentito. Hola. Hola, papita. Ya, espérame un ratito, te voy a dar un momentito. Mil perdones por la interrupción. Seguimos. Otra imagen de una asa de intestino delgado bien distendida, y ustedes se fijan la presencia de las válvulas comunicantes, ¿ya? En las ecografías nos van a ayudar para ver, la ecografía es el mejor estudio para evaluar las vesículas y las vías biliares, así también como vísceras macizas como el hígado y el vaso, o en la parte inferior para demostrar si existe un embarazo ectópico, quistes de ovario, abscesos tubováricos. No solo puede ser una ecografía ginecológica, sino también una transvaginal que ayude mejor en el diagnóstico. Después tenemos las tomografías computarizadas, que son las técnicas de elección, principalmente cuando hay múltiples patologías intraabdominales o cuando se quiere una mayor localización de los órganos e identificar cuál es el órgano que más lesionado esté, el tipo de la lesión, el tamaño de la lesión y muchas veces si están al alcance de un drenaje terapéutico o de un diagnóstico. Y vemos en unas imágenes tomográficas donde indica la flecha de una apendicitis y aquí la presencia de un absceso. Otras imágenes de un infarto de intestino están viendo acá. Ustedes las áreas de trombosis venosa profunda. Y aquí un aumento de grosor de la pared del intestino que nos indica que este intestino está bien inflamado y edematizado. Un paciente con una tomografía que demuestra una obstrucción intestinal, miren la cantidad y niveles hidroaéreos que encontramos, la cantidad de aire y niveles hidroaéreos. ¿Qué se debe hacer también? Controlar la presión intraabdominal. Esta se la toma a través de la colocación de una sonda Foley y que puede medir la presión intraabdominal, y también colocando una sonda nasogástrica que nos ayudará a descomprimir el estómago y ver si se encuentra con hipertensión abdominal o no el paciente. Aquí están los valores, una presión normal de 5 a 7. Cuando se habla de primer grado es hasta los 15 milímetros de mercurio, hasta el cuarto grado de más de 25 milímetros de mercurio. En las de primer grado no se hace nada más que observar y mantener la euvolemia. En las de segundo grado descomprimir a través de la sonda nasogástrica, y en las de tercer y cuarto grado van a requerir cirugía. La laparotomía puede ser diagnóstica, así como la laparoscopía, pero hemos hablado frecuentemente en nuestras charlas con los estudiantes que es un procedimiento que ya está muy poco utilizado, porque con los estudios de imagen de tan alta precisión que tenemos hoy en día, y es difícil ingresar a quirófano sin tener un diagnóstico previo. Generalmente ya se entra con el diagnóstico un 97 a 98%, quedando un 2% donde la laparotomía o la laparoscopía serán diagnósticas.
¿Qué otros hallazgos asociados a un trastorno quirúrgico en dolor abdominal vamos a encontrar? Ya les decía, aumento de la presión intraabdominal, distensión y descompresión gástrica, dilatación masiva. Se puede utilizar también el lavado peritoneal diagnóstico cuando se encuentra mayor a 250 leucocitos por milímetro cúbico de aspirado. Puede hacernos sospechar del inicio de una infección. Si existe hemorragia más de 300.000, otros hablan de 100.000, por encima de 100.000 glóbulos rojos por encima, que nos podría indicar la presencia de una gran hemorragia, concentración de bilirrubinas, etcétera. En los pacientes con inmunosupresión, con VIH, aquellos que reciben medicación inmunosupresora, podemos encontrar infecciones oportunísticas como las micosis, peritonitis tuberculosa, aspergilosis, que el otro día hemos visto en el hospital, no de localización abdominal, pero sí de localización pulmonar, las colitis, etcétera, o alteraciones iatrogénicas que se hayan presentado. Algunos algoritmos importantes: cuando se tiene con el diagnóstico de un abdomen agudo, se debe acudir a una institución y allá verán si es estable. Se le va a pedir todos los estudios habidos y por haber para llegar a un diagnóstico de precisión que están viendo ustedes acá de color verde. Si el paciente es inestable, se debe realizar directamente una reanimación brusca, y si está muy inestable, ingresar directamente a quirófano para hacer un tratamiento quirúrgico, sea por laparotomía o por laparoscopia. Este es otro algoritmo para tratamiento del dolor generalizado. Si el de comienzo agudo, se debe ver si tiene ausencia o presencia de signos peritoneales. Si no hay signos peritoneales y presenta acidosis, se debe realizar una tomografía computarizada donde nos puede llevar a observar una isquemia arterial, considerar un embolismo en los pacientes o una trombosis venosa mesentérica, que estos con tratamientos médicos y percutáneos pueden ser resueltos. Si tiene signos peritoneales, ya directamente la cirugía es la primera opción, y la presencia de un neumoperitoneo nos indicará perforación de víscera hueca o directamente otros hallazgos. Un algoritmo para tratamiento en las enfermedades con comienzo gradual, por ejemplo, una pancreatitis, se debe valorar de acuerdo a las escalas si es leve, moderada y grave, realizar en las leves tratamiento sintomático, en las moderadas y en las graves internar a los servicios de terapia intensiva y realizar una tomografía. Y si tienen fiebre y cursan con una colangitis, probablemente además de los antibióticos esté indicado una RCP, porque la coledocolitiasis podría ser causa de esa colangitis. Si está en shock, considerar un lavado peritoneal. En los tratamientos del cuadrante superior derecho, aquí tenemos algunos algoritmos que son específicos, otros del cuadrante superior izquierdo, que me imagino esta clase ustedes la están grabando y la pueden ver con mayor detalle. En los cuadrantes inferiores izquierdos, dependiendo de qué tipo de patología está presente, y que vendría a ser, en términos generales, eso en la clase. Si tienen alguna pregunta, jóvenes, estoy a su completa disposición. ¿Alguna consulta que tengan, chicos? Doctor, Sí, dentro de, sí, perdón, dentro de la clasificación de Box, de ir de Bocus, solamente el grupo A requiere cirugía, ¿verdad? Los otros no. ¿De Bocus? Sí. ¿Cuál es esa clasificación? ¿En qué patologías se indica? O sea, es para determinar si La gravedad. se requiere cirugía o no. Sí, sí. Cuando se tiene una alta puntuación, ustedes saben que va a requerir una intervención quirúrgica, pero más que basarse en escalas o en otro tipo de clasificaciones, el estado
clínico y el examen físico ustedes les va a indicar. Si ven que el paciente está inestable hemodinámicamente con un dolor abdominal intenso y no se reanima a las maniobras de la aplicación de cristaloides o algún otro medicamento más, la intervención quirúrgica está dada, aunque la clasificación de Bocuse todavía sea muy difícil de realizar. Lo que, en otras palabras, dependiendo de la valoración que ustedes hagan inicialmente del paciente, antes que cualquier otra escala, deberían ver qué es lo que les menciona y los demuestra el examen físico y la anamnesis en su paciente. No sé si está respondida tu pregunta. Sí, doctor, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Ninguna? Bueno, mis queridos estudiantes, por lo visto no hay más preguntas, creo, ojalá que hayan entendido, y para lo que sea siempre estoy a su disposición para que me consulten el tema que deseen, ¿ya? Con esto habría concluido mi participación en los dos temas de la clase teórica y les sugiero, por favor, que comuniquen al próximo docente que tenga tema de cirugía con ustedes en la clase teórica, que ya el espacio está disponible a partir de mañana y que por favor él se vaya anotando y les vaya dando las clases. ¿Listo? Hasta luego, doctor. Bueno, Está hasta bien, doctor. luego. Gracias, Buenas, doctor. Hasta luego. que les vaya muy bien. Gracias, doctor. Buenas Gracias, noches. doctor. ¿De qué? Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias.